Sí, sí, como habéis visto en el título, estamos hablando sobre una forma para poder comprar los tokens y también venderlos más rápido. Más rápido que el resto de inversores, y esto al final es una ventaja competitiva. Ya sabéis que la naturalidad de los sucesos dice lo siguiente, y es que cuando una persona empieza a invertir en criptomonedas, siempre compra y vende sus activos, sus criptoactivos, en un exchange centralizado, en un CEX. Seguidamente, la gente, cuando tiene más experiencia, se va a los DEX, a los exchanges descentralizados. Pero luego, cuando ya va pasando más el tiempo, te das cuenta que los bots de trading es la herramienta perfecta para evitar problemas al conectar tu billetera en un DEX y que luego la operación pues no funcione o que tarde más de lo esperado. Y a veces, cuando estamos operando en proyectos de capitalización muy baja y que son muy volátiles, el hecho de esperar 5, 10, 15 segundos más que el resto de personas puede determinar el profit que vayas a hacer en ese token o incluso también calcular las pérdidas. Entonces, para esta ocasión lo que vamos a hacer es hablar de uno de los mejores bots de trading, por no decir el mejor que se está utilizando hoy en día en el mercado. Yo no lo conocía hasta hace poco, contactaron conmigo y me di cuenta de que realmente es el mejor porque casi todas las personas que yo sigo en Twitter están utilizando ReadySwap. De hecho, es un poco pues lo que dice en su propia frase, ¿no? Outrate the competition. ¿Qué significa esta frase? Significa superar a la competencia. Como os digo, el tiempo es oro en criptos. Tardar unos segundos más puede significar perder dinero. Entonces, al día de hoy, si estás en un DEX, es decir, si estás ya operando en Uniswap, estás operando en Raydium, en Jupiter, en el exchange descentralizado que sea, de la blockchain que sea, tienes que ser consciente de que conectando tu billetera Phantom o tu billetera MetaMask no te va a hacer ser mejor inversor. Al contrario, vas a ir más lento, por lo que cualquier persona que tenga un bot de mejor o peor calidad te va a acabar superando, porque los bots al final son más efectivos ya que son más rápidos y puedes operar sobre todo desde el móvil. No tienes que entrar, por ejemplo, en Raydium, conectar tu billetera Phantom, operar desde el ordenador. No, lo puedes hacer todo desde un bot de Telegram. Es todo más práctico y de hecho este vídeo va a estar acompañado con un pequeño tutorial al final del vídeo que lo va a hacer Lucas, que es un gran amigo mío que lleva más de 4 años en criptomonedas y él tiene una amplia experiencia con los bots. Ha hecho diferentes tutoriales de bots en su canal de YouTube y le pedí por favor que me hiciera una pequeña review del bot de ReadySwap. Como os decía, ReadySwap es una herramienta de trading para Telegram que permite al usuario comprar, vender y también snipear activos y ofrecen todas estas características que ahora mismo estáis viendo en pantalla, entre ellas colocar órdenes limit y añadir varias billeteras dentro del propio bot, ya que uno de los problemas principales de la gran mayoría de los bots es que si, por ejemplo, quieres tener pues 3 billeteras en el propio bot, no lo puedes tener, o al menos en los principales, pero con ReadySwap tú puedes tener, por ejemplo, una billetera que quieras tener, por ejemplo, 10 soles y vas a traer pues monedas de un estilo, de una narrativa, y luego puedes tener diferentes billeteras para diferentes utilidades. Esto para mí es realmente esencial porque, por ejemplo, con BonkBot no lo puedes hacer y la verdad es que es un poco rayante esta situación, pero en este caso con ReadySwap sí lo puedes hacer y esto lo hace mucho más cómodo. Quiero destacar que este bot no lleva ni una semana, ni un mes, ni 2 meses en uso, ya tiene una trayectoria bastante amplia, se ha utilizado durante mucho tiempo y ha ido creciendo constantemente en términos de volumen, en términos de usuarios, tarifas generadas y mucho más, por lo que lo considera como una de las mejores opciones a la hora de encontrar un bot de Telegram para hacer trading. De hecho, os quería enseñar el volumen y las fees generadas para este bot de trading. Como veis, estamos viendo un volumen bastante constante. En los últimos días estamos viendo 5 millones de volumen, estamos viendo 17 millones de volumen, 3 millones, 2 millones, 500.000 de volumen en lo que va de día. Tener en cuenta que es un bot que poca gente está utilizando porque lo están utilizando los mejores, no quieren que lo sepas. De hecho, cuando me contactaron a mí me dijeron: Mark, lo que te vamos a proponer es algo que poca gente sabe. Es un bot que hasta la fecha nadie lo había compartido, pero es que ahora mismo queremos dar visibilidad a un producto de calidad de verdad. Un bot que cumpla con las características necesarias para aquellos mejores inversores de todo el mundo que quieran tradear sus activos. Como estás viendo, hasta la fecha, la media por usuario
generado en volumen es de $22.000, una media de 58 trades por usuario y también una media de fees generadas por usuario de 158, por lo que al final estamos viendo que esto es un bot que realmente funciona, que tiene prestaciones muy buenas y lo mejor de todo es que este bot está creado por una de las mejores DAOs de todo el mundo. Os quería también presentar el tema del token, que no lo quería dejar pasar por alto, ya que RS es un token en el cual con todas las comisiones de este bot se va comprando el token y se va quemando. También hay un revenue sharing, hay un programa de referidos y también funciona para la tesorería, que al final es simplemente un 6% de las comisiones. Es un porcentaje muy pequeño, pero les permite seguir haciendo marketing, eventos, sorteos, desarrollo, fondos de emergencia, etcétera, etcétera. Ahora mismo lo que tienen entre manos con el roadmap es un copy trader, ojo, cuidado. Quieren hacer también una herramienta de exploración. Seguidamente van a hacer también mejoras en el dashboard y siempre están abiertos a ideas, por lo que si tienes alguna sugerencia que les pueda aportar a este proyecto, que sepáis que clicando Send Your Ideas se te va a abrir este formulario y podréis enviarle la sugerencia que tengáis. También os quería comentar lo siguiente, y es que ReadySwap ha generado ni más ni menos que desde su fecha de creación un total de 321 millones de dólares, con una base de 14.196 usuarios y unas ganancias de ni más ni menos que de 2.2 millones de dólares. Por lo que al final podéis haceros una idea de que es un bot que genera ingresos, que el número de usuarios también va incrementando, que esto es una gran noticia, por lo que si ahora mismo eres de los primeros en enterarte de este proyecto, aparte de tener las ventajas en el bot, es que también no para de subir. De hecho, desde más o menos finales de mayo, que estamos a ese precio de 0,37 hasta el ATH más reciente, hemos hecho una subida de un 341%, que se dice rápido en menos de un mes. Ahora mismo el precio desde el ATH ha tenido una corrección de un 30%, por lo que es importante dejar que el precio se desarrolle y finalmente, si el precio acaba distribuyéndose en torno a este rango que podríamos estar ahora mismo ubicados, pues sería una genial oportunidad de entrar y sobre todo de luchar más que nada con una visión a largo plazo. De hecho, el proyecto tiene 7.9 millones de market cap con un total de 921 de liquidez. De hecho, si comparamos ReadySwap, por ejemplo, con Banana, que en este caso es otro proyecto que también es un bot de trading, pues ahora mismo tiene un total de 124 millones de market cap y mirad el crecimiento que ha tenido, por lo que no me extrañaría que pudiésemos estar delante de una de las oportunidades de capitalizarnos más interesantes. Obviamente no deja de ser un proyecto bastante arriesgado, con poco market cap, que tiene sus riesgos, pero al final tener un producto que está funcionando y que te lo están enseñando en Dune. O sea, en Dune no pueden falsificar la información y si de hecho ellos te están diciendo todos estos datos es porque realmente están orgullosos del proceso y creo firmemente que con el paso del tiempo este proyecto acabará siendo un proyecto ganador. Y ya no te digo cuando entre otra vez la tendencia de los bots de trading, porque una cosa puede ser la utilidad que tiene este bot hacia pues los usuarios, otra cosa es la especulación y el apalancamiento del mercado. Si al final vemos que la narrativa de los bots de trading, como vimos Unibot y Banana, vuelve a crecer, pues seguramente ReadySwap sea uno de los que pille ese rebufo de la narrativa y acabe también explotando en el precio. Que de hecho, hasta hace poco ya lo estaba haciendo sin parar, por lo que ya está bien que tenga una pequeña corrección sana para que aquellos que vean la oportunidad también puedan entrar. Como os decía, tienen un revenue sharing que funciona de la siguiente forma. Simplemente por holdear el token vas a recibir recompensas a nivel proporcional según los holdings que tú tengas. Para dar un dato de estas últimas 3 semanas del bot de trading, el equipo ha conseguido comprar $142.000 en RS y quemarlo, que al día de hoy esto significó un 2% del supply, por lo que es bastante. Y también se repartió $106.000 en Solanas repartidos de forma proporcional según la cantidad de RS que tiene cada holder en su billetera. Así que bueno, esta sería la información madre para saber un poquitín más sobre ReadySwap y a continuación os dejo con un tutorial para que podáis utilizar el bot con las funcionalidades esenciales. Dentro del tutorial de Lucas. Lo primero de todo, gracias Marc por esa introducción. Vamos a ir ya directos a este tutorial de ReadySwap, de este bot de trading para la red de Solana. Es un bot bastante avanzado, con lo que os voy a explicar lo más esencial. Y ahora vamos a ir ya directos aquí a nuestro Telegram, que al final es un bot que vamos a utilizar en la aplicación de Telegram. Lo que tenemos que hacer para descargárnoslo es simplemente ir al enlace que os dejará Marc en la descripción o en un comentario fijado. Supongo que hará las dos cosas. Y a partir de aquí tenemos que iniciar el bot en Telegram. Como veis, yo ya lo tengo por aquí iniciado.
Si no, lo que seguramente os saldrá es la introducción, que escojáis el idioma, ¿vale? Ya sea en español, en inglés, lo que vosotros prefiráis. Y a partir de ahí tenéis que pulsar otro botón para que en principio os genere vuestra wallet o vuestra cartera. Que como veis yo tengo aquí como V1, como wallet 1, igual que os debería salir a vosotros y vosotras. Pues esa dirección de mi cartera, que es directamente la que estáis viendo aquí por pantalla, ¿vale? Aquí sería donde tenemos que enviar, por ejemplo, nuestro SOL para fondear esta cartera y poder empezar a invertir, en este caso con este bot, en la red de Solana. Como decía, os tiene que salir la wallet generada al pulsar cualquier botón, si no, os podéis ir a la parte de wallets, iríais ahí a generar wallet y entonces sí que os debería dejar. Antes de empezar con el tutorial, le voy a dar aquí a Start para que lo podáis ver mejor en la pantalla. Y como veis, lo primero es que tenemos aquí el chat, los updates, los docs, la web, nuestra wallet, etcétera, etcétera. Es información bastante relevante, sobre todo la parte de docs os la recomiendo mirar, ya que es un poco lo que os voy a explicar ahora, pero en forma un poco más extendida. Y luego tenemos por aquí debajo, como veis, diferentes bots que al final nos sirven por si algún bot está yendo muy lento para utilizar este o incluso si un bot no nos funciona, podríamos utilizar este bot de backup o de repuesto. Y ahora vamos a ver ya todas esas diferentes opciones que tenemos en esta aplicación. Primero vamos a ir a los settings generales y a lo que son las wallets. Y luego ya vamos a ver las otras opciones para comprar, vender, poner órdenes límites, stop loss, etcétera, etcétera. Así que lo que vamos a hacer va a ser darle aquí después del Start al botón de Settings. Y desde Settings, como veis, se nos abren los settings generales. Nos abre aquí nos pone un tick en nuestra Wallet 1, que quiere decir que estamos tocando todos esos settings o todos esos ajustes para esta wallet en concreto. Luego tenemos los trade settings o nuestros ajustes para la parte de trade, lo mismo para la parte de limit orders y algunas cositas más que ahora veremos. Vamos a ir primero a por los settings generales, le damos aquí un clic y ahora se nos va a abrir. Y como veis, esto simplemente lo podemos cambiar pues pulsando en el mismo lápiz y ahí escribiendo el porcentaje que nosotros queremos. Estos son los que nos salen predeterminados, que la verdad ya está bastante bien, a mí me funcionaría, pero imaginaos que por ejemplo yo quiero cambiar este by 2, simplemente pulsaría y entonces pondría el valor en sol que corresponde. Imaginaos que quiero poner 1,5, me iría aquí abajo, pulso 1,5, lo envío y ahora directamente me ha cambiado ese 2 por este 1,5 y así lo podríamos hacer también con el sell o con la parte de vender. Fijaos que está puesto en 25 y 50%, pero lo mismo también podríamos cambiarlo y lo mismo podríamos hacer también con el stop loss y take profit. Fijaos que tenemos aquí un par por defecto. Esto si pulsamos pues también lo podríamos cambiar de la misma manera. Si queremos cambiar esto de aquí, como nos pone en el ejemplo, primero vamos a poner nuestro stop loss. Si por ejemplo quisiera poner que en menos 20%, ¿vale? Es decir, que si cae un 20% de mi posición me salte el stop loss y me lo venda, pues pondría, como ahora veréis por pantalla, menos 20 y entonces pondría ya esa barra. Luego iríamos a la siguiente parte que sería nuestro take profit. Este lo voy a poner en 100, ¿vale? De manera que en el 100% me vendería esa parte. Voy a poner otra barra y ahora simplemente tengo que poner el porcentaje de lo que yo quiero vender, ¿no? Imaginaos que si me hace un 100%, pues quiero vender el 100% directamente. De la misma manera que si me salta el stop loss, pues también me va a vender el 100%. Ahora, teniendo este menos 20 barra 100 barra 100, le daría al Enter y entonces me cambiaría, como veis, todo esto. Y ahora tengo el stop loss y take profit, como veis por pantalla, en menos 20, ¿vale? Ahí tendría mi stop loss en ese menos 20% de mi posición. Luego tendría el take profit en el 100%, ¿vale? De mi posición en ese por 2. Y me vendería en cuanto a estos dos el 100% de todo esto.
Esta sería la forma, ¿vale?, en que podéis cambiar esta opción de aquí. Y vamos a seguir viendo ya más cositas. Fijaos que ahora estamos haciendo todo esto en relación a la Wallet 1, por eso tenemos este tick aquí. Si no, si lo pulsáramos, pues ya nos lo saca y esto nos puede ir bien por si tenemos diferentes wallets para ajustar en este sentido los settings, ¿no?, o la configuración. Vamos a ir ya al segundo botoncito, que es los settings o los ajustes de trade. Fijaos que aquí básicamente tenemos tres paneles, tenemos el de compra o buy, el de venta o sell y luego tendríamos el de l'autotip. Vamos a ir primero con el panel de compra. Tenemos el Wrapped Sol o WSOL desactivado. Esto es simplemente que lo podemos utilizar, ya que ahora, como veremos ahora, la propia aplicación nos deja convertir Sol a WSOL. Y el Wrapped Sol, ¿vale?, pues nos iría un poco mejor para las transacciones, para que sean más rápidas, pero no tenemos por qué utilizarlo. Yo de hecho no lo utilizo. El botón de delay tampoco sería otro de los que utilizo, pero esto es en caso de que, por ejemplo, queramos hacer una compra pero atrasarla porque puede haber una bajada repentina muy fuerte del precio o algún otro motivo. Y el anti-MEP, esto es para simplemente protegernos de del front run, los sándwiches y todo este tipo de cosas que nos pueden ocurrir cuando nuestras transacciones no salen favorables. Así que también es recomendable tenerlo activado. Y si tenéis activado aquí abajo las transacciones en Jito, ¿vale?, que se hagan por validadores Jito, pues ya tendréis el MEP Protection activado también, de manera que todas esas transacciones serán seguras. Luego, si vamos por aquí a la izquierda, tenemos estas dos opciones de tip. Si le damos aquí al botón de tip XSOL, pues podremos elegir, ¿vale?, la cantidad de sol que queremos en este caso utilizar como tip para esta transacción. Como veis, por defecto nos pone esta comisión aquí en el current Jito tip, que como digo, esto quiere decir que nuestras transacciones serán todas hechas por validadores Jito, con lo que tendremos ese anti-MEP o esa protección activada. Y si quisiéramos cambiarlo, ¿vale?, pues podemos hacerlo para ver si en este caso puede ir más rápido, hasta por ejemplo probar 0,05. En este caso yo lo que recomiendo es dejarlo como está, o incluso podéis probar de bajarlo un poquito a ver qué tal os va. Vamos a ir otra vez hacia detrás y fijaos que tenemos el snipe tip, que sería lo mismo pero cuando queremos hacer un snipe, es decir, cuando queremos meternos en el momento, ¿no?, en el que justamente un token o proyecto sale. Si seguimos por abajo tenemos el slippage, que básicamente es esa tolerancia, ¿no?, que tenemos a la hora de realizar una transacción, tanto en porcentaje hacia arriba o hacia abajo. Es decir, que si tenemos un slippage de un 10%, estamos aceptando que esa transacción pues, pueda ser un 10% en positivo o un 10% en negativo de lo que hemos hecho. Así que en este sentido, tenerlo en cuenta con esto y también tenerlo en cuenta de manera que si nos metemos en tokens con mucha volatilidad, muy pequeños, etcétera, etcétera, pues vamos a tener que subir nuestro slippage bastante. De hecho, yo suelo mantenerlo entre un 15 y un 20%, teniendo en cuenta que no hago nada de sniping. Tenemos el slippage normal, que aquí si pulsamos, pues también podemos poner el slippage que a nosotros nos guste. Fijaos, vamos a pulsar una vez. Y aquí simplemente nos diría que tenemos un current buy slippage de un 50%. Si yo ahora quisiera cambiarlo, pues simplemente voy a poner aquí 20%, o sea, escribiré un 20%. Y fijaos que ahora me lo va a cambiar, ¿vale? Y si quisiera cambiar el del snipe, pues lo mismo, pulsaría y haría eso, pero este slippage es solo para estos proyectos que, como os digo, acaban de salir. En cuanto al gas limit y gas price, es simplemente una comisión extra que podemos añadir si queremos que nuestra transacción aún vaya más rápido. Tened en cuenta que con esto también hay un límite y hay que hacerlo con lógica, de manera que no vayamos a poner un gas price o un gas limit súper alto para intentar que vaya más rápido y cuando a lo mejor nos va igual, ¿no?, que uno que alguien que está utilizando una comisión más barata. Luego tendríamos el snipe gas, que esto simplemente
es para todos los proyectos que os digo de todo el tema de sniping, de manera que si el tiempo está especificado, nos utilizará como comisión el gas limit o gas price, y si el tiempo no está especificado, ¿vale? En el contrato, de manera que queremos hacer un snipe a ese proyecto, pues nos contaría con el snipe gas en este sentido. Y ahora vamos a ir ya a la parte de sell panel o panel de venta, donde sería básicamente lo mismo. El tip XSOL es lo mismo, esa comisión o ese tip que queremos pagar a los Jito validators, a los validadores Jito, para que nuestra transacción vaya más rápida. Obviamente cuanto más alto pues más rápido irá, pero como os digo, también calculad ahí vuestro límite. Lo mismo con el slippage, sería igual que antes, y también tenemos pues lo mismo del gas limit y el gas price. Y ahora vamos a ir ya a la parte de los settings de autotip. Lo tenemos aquí con el tick activado. Si pulsáramos lo podríamos desactivar. Y ahora lo tenemos en turbo, ¿vale? Pero al activar el autotip, lo que realmente esto va a hacer es que en función, ¿vale? De la transacción que hagamos o no, nos va a encontrar la forma de hacerlo más rápido y con la comisión más optimizada para la mayor velocidad posible. Y aquí abajo tenemos el max tip cap, que en este caso especificamos aquel máximo de tip o de comisión que queremos pagar en este caso. Fijaos que lo tenemos puesto en 0,1 sol. Si lo quisiéramos cambiar, pues simplemente pulsaríamos, y si en vez de esto queremos que no haya autotip, pulsaríamos para sacarlo, y en vez de turbo pues podríamos ponerlo por ejemplo en fast, y siempre nos lo haría en fast, que es la opción más recomendada, ¿vale? Para hacerlo un poco entre medio, ya que medium igual sí que sería mucho más lento y turbo mucho más rápido, pero con una comisión mucho más elevada. Vamos a ir atrás otra vez. Ahora vamos a empezar con la parte de Limit Order Settings, que son nuestros settings para nuestras órdenes límite. Aquí tenemos un poco lo mismo que antes, es exactamente lo mismo menos la parte de Limit Protection, así que de la misma manera el tip XSOL, pues esa cantidad de tipo de comisión que queremos dar al validador. Todo lo otro viene a ser lo mismo que antes, y solo nos cambiaría el Limit Protection, que es para establecer una protección en caso que, por ejemplo, imaginaos que tenemos una orden, ¿vale? A un menos 10% de donde vemos ese token en ese precio, y de repente se nos va a un menos 80%, ¿vale? Pues sería en este caso para proteger este tipo de compras, así que si pulsáis aquí el botón, pues también podéis establecer esta opción. Vamos a ir ya para detrás, que nos quedan ya menos cositas aquí por explicar. Los trade presets es simplemente pues como para que tengamos establecidos unos parámetros, ¿vale? A la hora de tradear, que tiene que ver, como habéis visto, con esto que hemos estado explicando. En este caso nos dejaría elegir entre Basic y Pro, que simplemente si utilizamos el Basic son menores gas fees, y si utilizáramos el Pro, pues serían esas gas fees, esas comisiones serían más elevadas, y pulsaríamos un botón u otro para elegirlo. Luego tendríamos la parte del auto-buy, que yo aquí también la tengo desactivada, pero esto simplemente cuando copiamos el contrato de un token para que nos lo compre automáticamente. Si yo lo abro, pues ya nos explica esto que os acabo de decir, pero tenéis que tener cuidado, ya que en el momento en que copiéis el token, el contrato del token en este caso se compraría inmediatamente. Con lo que, pues entended este riesgo, evidentemente, y si lo activáis, pues acordaos que está activado y tenerlo muy en cuenta. Aún así, yo, por lo que yo hago, prefiero tenerlo desactivado como está aquí. Ahora vamos a ir ya a las otras partes que nos quedan aquí de esta aplicación. Y vamos a irnos a la derecha, aquí a la opción de Wallets. Por aquí arriba os saldrá el nombre de vuestra wallet, en este caso W1, la dirección, ¿vale? Que es vuestra dirección pública. Esto no pasaría nada si la compartís, aparte de un tema de privacidad, que pueden ver lo que estáis haciendo. Lo que sí que os recomiendo es la clave privada que os sale al principio de este vídeo. Lo podría haber dicho antes, pero se me ha olvidado, os lo digo ahora. Muy importante que la apuntéis y no se lo enseñéis a nadie, y lo guardéis en un papel aparte, ya que, bueno, en un papel, en la forma en la que os vaya mejor,
ya que si perdemos eso y por ejemplo le damos aquí Disconnect Wallet, no podríamos volver a acceder a nuestra cartera, a nuestra wallet, con lo que muy importante que tengamos esa clave privada y todo apuntado. Si no, nos quedaremos solo con esta dirección pública y si un día desconectamos la wallet, nos borramos Telegram y se nos estropea esto, lo que sea, ¿vale? Pues no podremos recuperar todo eso, con lo que muy importante, por un lado, como digo, tenerlo apuntado y que no lo vea nadie, y por otro, ser consciente, ¿vale? De que si le damos a Disconnect Wallet, vamos a necesitar esto. Aparte de esto, fijaos que el primer botoncito que tenemos por aquí es para generar una nueva wallet. Simplemente pulsaríamos en caso de querer generar otra. Luego le daríamos aquí a Import Wallet si ya tenemos alguna otra cartera y queremos importar esa cartera aquí, ¿vale? Con las claves privadas y todo eso. Y luego tendríamos aquí abajo, como veis, la opción de convertir esos SOL a Rapsol o WSOL, en caso de que queramos hacerlo así y que las transacciones vayan más rápidas. Aún así, necesitaremos tener SOL para las comisiones, con lo que también tenerlo en cuenta. Y luego la parte de Convert SOL, pues que sería eso, convertir a SOL. Y aparte de estas cositas, pues ya vemos cómo nos sale el balance exacto que tenemos. Vamos a ir ya a estas dos cositas que nos quedan. Aquí tenemos la parte de language o idioma, pero esto ya sabéis, pulsáis, se cambia el idioma. Y luego la parte de referral, que esto simplemente si queréis compartir esto con vuestros amigos y amigas y llevaros una parte de la comisión que se lleva este bot, ¿vale? Pues tendríais que compartir este link y entonces os podríais llevar esa parte de esa comisión, que suele ser una comisión, una parte muy pequeñita, pero que en caso de que lo queráis aprovechar, pues también estaría ahí la opción. Ahora vamos a ver la parte de comprar y vender tokens, así que nos vamos a ir aquí al apartado de Trade. Aseguraos de tener el autobuy, ¿vale?, desconectado, ya que si no os va a pasar como a mí. Y mientras estaba grabando este tutorial, pues he comprado ya un poquito del token que os voy a enseñar ahora. Como veis, sale aquí abajo en Active Trades, sale Birdoc. Se me ha olvidado desactivar el autobuy en este tutorial y se ha comprado directamente, así que os voy a volver a enseñar cómo se hace esto. Así que vamos a ir directos a Dex Screener, ese portal desde el cual podemos copiar el contrato del token y entonces ya comprarlo directamente por aquí. Como veis, este es el token de Birdoc. Aquí arriba a la derecha podemos copiar el contrato y si no también lo tendríamos por aquí en donde pone Birdoc y también lo podríamos copiar de aquí. Le damos y nos vamos ahora al apartado del bot. Simplemente vamos a tener que copiar el contrato y como os digo, si tenéis el autobuy pues ya puesto, os hará directamente la compra como me ha pasado a mí sin querer y si no, no os la hará, como es el caso que debería pasar ahora. Aquí lo que nos pone es, bueno, por un lado, ¿vale?, en qué DEX está, el market cap, tenemos también el precio, nos sale nuestra wallet, ¿vale?, nuestras diferentes opciones en cuanto a slippage, en cuanto a tip, etcétera, etcétera. Fijaos que nos sale el slippage de compra, el slippage de venta, luego nos sale también los holdings que tenemos por aquí, lo que hemos comprado, incluso como yo ya tengo la posición, nos sale también ese menos 1% que vendría a ser el profit en el que estamos ahora mismo. E incluso tenemos las opciones aquí debajo de irnos a Photon para también tradearlo desde ahí, a Dex Tools, ¿vale?, por si queremos ver la gráfica y más información, Dex Screener, que es lo que acabamos de abrir, y así tendremos más opciones. Es interesante la parte esta de Rackcheck, yo os lo recomiendo siempre mirar, ya que nos va a analizar el token y nos va a decir en este caso pues si podría ser un scam o no, si hay mucha cantidad de holders con mucha cantidad de tokens y podría peligrar nuestra inversión de realizarla, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver todas estas opciones que tenemos por aquí, vamos a irlas explicando. Vamos a pulsar aquí en medio en Wallets. Ahora nos sale simplemente Wallet 1 porque solo hay una. Y bueno, y el all, y tenemos aquí el tick, y esto quiere decir que se va a comprar pues con todas, de manera que si tuviéramos Wallet 1, Wallet 2 y tuviéramos todos estos ticks, pues esta transacción no se realizaría en todas las wallets, de manera que tenemos que elegir con el tick aquello que nos interesa hacer. Si vamos un poquito más abajo, tenemos algunas opciones como la del autotip, pues nos va a poner ese tip, ¿vale?, de la manera que lo hemos puesto antes por defecto.
Y si quisiéramos cambiarlo, pues le daríamos un clic, ¿vale? Y nos daría ya la opción de cambiarlo. El slippage, lo mismo, aquí tendríamos que elegir ese slippage que queremos. Y aquí tenemos las distintas opciones de compra por defecto que hemos elegido antes. Si simplemente queremos hacer otra, le damos a Buy X All y ahí podríamos poner la cantidad que queramos, que aquí es lo mismo para vender, ¿vale? No sé si ahora se ve por pantalla, porque esto, a ver si me deja abrir otra pantallita por aquí para que lo podáis ver bien. Y como veis en el panel de venta pues sería lo mismo, podemos vender el 25%, 50%, es decir, esas opciones que tenemos por defecto. Importante, el sell 100% sería en este caso para aquellas wallets seleccionadas, fijaos que sería para la 1 y el sell all sería para vender ya en todas las wallets, con lo que esto también tenerlo en cuenta. Aún así, mi recomendación es siempre vender por los porcentajes establecidos o en el sell X porcentaje o X all, ya que en este caso pues va a ser más fácil. Ahora, si quisiéramos cambiar algo más de los settings o los ajustes, le podríamos dar abajo del todo. Y en vez de esto que hemos hecho de comprar o vender normalmente, quisiéramos poner una orden límite, le daríamos aquí al apartado de Limit Order y ahora se nos abre todas estas opciones que vemos aquí, que ahora os voy a explicar. Desde aquí podemos volver a los settings si queremos cambiar alguna de estas cosas y pulsando a Buy Limit, que ahora lo veremos, pues tendríamos la misma opción de órdenes límite, pero en lo que sería ya la compra. Desde aquí podemos seleccionar, en este caso, como veis, en este tick, ¿vale? El tick verde está en el porcentaje. Podríamos también ponerlo en precio, esto es en función de cómo queremos establecer esa orden límite, si en porcentaje o en precio. Y luego tendríamos que poner también si queremos por separado, ¿vale? Pues el stop loss o el take profit, o lo podemos poner de manera conjunta, como ya hemos visto antes, ¿vale? Poniendo ese, por ejemplo, menos 20% barra 100% barra 100% que hemos visto antes como ejemplo. Y en este caso el expiry se refiere a cuándo se va a acabar esta orden. Por defecto está en 24 horas, así que también podríais cambiarla por si os interesa. Y directamente el trailing SL se refiere a que a medida que nuestro stop loss, por ejemplo, si ponemos el stop loss al 50%, y nuestra posición va subiendo, pues esto teóricamente nos va ajustando el stop loss. Lo que pasa que no lo he probado, pero bueno, ahí está la opción y la verdad que parece bastante interesante. Si quisierais, por ejemplo, pulsar en stop loss, pues veis que nos sale aquí esta opción de que sería en un menos 20%, y si pulsamos en take profit, pues también tendríamos aquí que nos sale ya el 100%, y simplemente con pulsar en el lápiz podríamos cambiarlo, ¿vale? Y esto de aquí directamente darle, por ejemplo, al save, y ahora ya tendríamos esa limit order, ¿vale? Puesta, y simplemente si quisiéramos mirar todo esto nos iríamos a nuestro menú, iríamos al apartado de Manage Limit Orders o el apartado de Limit Orders, y si os fijáis ya tenemos aquí nuestra limit order puesta, ¿vale? Nos pone que se vendería en la wallet 1 el 100% de los tokens en menos 20% o en el 100%. Lo que pasa que esta orden se va a acabar en 24 horas. Si quisierais que estuviera esta orden pues más días, más semanas, lo que fuera, simplemente le daríamos al expiry ese y desde ahí nos lo dejaría cambiar. En caso ahora de que queramos poner una nueva orden, que vamos a ver cómo son las órdenes de Buy Limit, pues le vamos a dar aquí a New Order. En este caso vamos a volver a copiar el contrato del token y fijaos que ya se nos abre por aquí y ahora simplemente le daríamos a Buy Limit y tenemos pues las mismas opciones que hemos visto antes, pero aquí para las opciones de compra. En este caso, como en el anterior, podríamos darle a Settings si queremos cambiar alguna de estas cosas. Luego tenemos, como ya os he dicho, si esta orden de compra la queremos en precio o en porcentaje. Luego también tenemos la preferencia, en este caso, si queremos comprar en Breakout Buy o Deep Buy, ¿vale? En un Deep o en una bajada o en un Breakout cuando está rompiendo. Tendríamos la opción de activar las dos. Simplemente con volver a pulsar, en cualquiera de estos casos, lo desactivaríamos.
y el Stop Loss Take Profit pues nos serviría para cuando nos salte esa orden, ¿vale? Pues si queremos poner en este caso órdenes adicionales. Y ahora vamos a ver ya las últimas cositas de este bot. Quedarán algunas pocas cosas por explicar, pero como os digo es un bot muy avanzado y ya considero que esto es bastante información. Lo que os quería enseñar que, por ejemplo, ahora que tenemos este token, si le damos aquí en portfolio, pues lo que nos va a dejar es gestionar esas posiciones que tenemos y poder verlas. Como veis, se nos abre nuestra posición, ¿vale? Bueno, se nos abre directamente nuestra cartera y desde aquí sí que nos vemos la parte de BearDog, vemos nuestros holdings, vemos el profit. Y si tuviéramos diferentes wallets o diferentes, en este caso, tokens, pues podríamos aquí verlo todo e irlo gestionando. De manera que si yo pulso, como habéis visto ahora aquí en BearDog, pues se me abre, ¿vale? Directamente mi posición y puedo aquí ya gestionarlo todo mejor. Así lo podríamos hacer pues con los distintos proyectos que tengamos. Ahora vamos a ver, una vez hayamos vendido, por ejemplo, pues si queremos nosotros estos SOL mandarlos fuera, ¿cómo lo haríamos? Como habéis visto, he pulsado en Wallets y desde aquí simplemente tendríamos que ir a Withdraw o retirar en inglés. Y a partir de aquí, pues tendríamos que, por ejemplo, elegir, en este caso, enviar SOL o enviar token. Yo lo haría siempre con SOL, que al final nos va a ser más fácil y nos ahorramos problemas. Y este paso sería muy sencillo. Simplemente abajo tendríamos que copiar la dirección de la cartera o el exchange o lo que sea donde lo queremos enviar. Asegurarnos, evidentemente, que estamos haciendo todo por la red correcta, es decir, la red de SOL y con los tokens correctos, el token de SOL. No vayamos, por ejemplo, a comprar un token súper pequeño que no está en ningún lado en Dex Screener, ¿vale? Lo compramos por aquí y luego nos lo enviamos a un exchange, porque esto lo que va a pasar es que básicamente vamos a perder el dinero, a no ser que de alguna manera lo podamos arreglar, pero normalmente estas cosas no se pueden arreglar. Con lo que tened en cuenta, como digo, la red y el token que enviáis. Yo solo lo hago con SOL y así en este sentido me ahorro problemas. Y ahora vamos a volver ya al menú principal. Y ya para finalizar, simplemente si pulsáis en Docs tenéis un poco toda esta información que yo os he dicho, pero como os digo, más extendida. Y ya para acabar, pues os voy a enseñar desde ahí, desde esa misma página web, pues qué tenéis en cuanto a DEX, es decir, en qué exchanges, ¿vale?, opera este bot. Así que vamos a ver eso. Básicamente opera en los 4 exchanges descentralizados más grandes de Solana, Raydium, Orca y estos otros 2 que vemos por aquí. Pero también integra Jupiter, con lo que en todos los tokens, ¿vale?, que seguramente vamos a copiar por ahí, no deberíamos tener ningún problema. Como os decía, tenéis aquí mucha más información de todo esto. Es un bot súper completo que, como veis, puede hacer 1000 cosas. Yo creo que lo mejor en este sentido va a ser que directamente probéis estas cositas que os he enseñado, que es lo más básico, y luego si queréis ir avanzando, pues tenéis toda esta información del bot, más lo que yo he explicado en el tutorial, pues para ir probando todas estas opciones que tienen. Así que nada, espero que os haya gustado este tutorial, que os haya sido útil. Espero que no haya sido demasiado denso. Me ha costado a mí bastante aprender, la verdad, cómo funciona todo este bot, así que supongo que para vosotros y para vosotras tampoco será algo fácil. Cualquier duda me la podéis dejar por aquí en comentarios, ya me pasaré por este vídeo de Mark, y si no me podéis escribir a mí también en mis redes o en mi canal, que como he dicho, Mark os lo dejará por aquí en algún lugar. Y cualquier cosita de esto, de algo relacionado, pues yo estaré encantado de ayudaros. Aquí me despido. Mark, gracias otra vez por dejarme estar aquí en tu canal, aunque esta vez sé que te he hecho un favor a ti ayudándote con este bot, con cómo funciona, porque la verdad que es un bot buenísimo. O sea, como veis, es un bot súper completo, pero que requiere de su tiempo, ¿vale?, para aprender a utilizarlo. Sí que creo que en este sentido este tutorial igual os puede ayudar a todos a ubicaros un poco, sobre todo porque toda esta información, la mayoría al menos que yo he encontrado por internet, está en inglés, así que ahí tenéis eso. Y lo dicho, muchas gracias y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Saludos.